¿Quién era Moisés? Y creo que podemos dedicar unos 10 minutos a su nacimiento, a su origen, y luego podemos dedicar un ratito a las plagas de Éxodo. Creo que hay una lección muy práctica ahí. Y luego vamos a ir a Éxodo 33, donde ya está Moisés, podemos así decirlo, triunfante en la primer tarea que Dios le dio, que es sacar al pueblo de Egipto. Y luego vamos a ir a Deuteronomio 30, que es ya cuando se nos va a morir Moisés. Entonces vamos a ver su vida en esos bloques. Pero como se van a dar cuenta, es algo muy amplio. Es un tema que podemos aquí estar 2 semanas y creo que ni siquiera rascaremos la superficie de lo que es Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés escribe 5 libros de esta Biblia. Probablemente 6, pero seguro tenemos 5 libros de él. ¿Alguien sabe qué libros son? Los primeros 5. Se llama el Pentateuco. El Pentateuco, penta, ¿qué significa? No sé de qué origen es. Griego. Penta es de una palabra de origen griego que significa 5. Entonces el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y estos Moisés los escribe. Todo lo que viene en Génesis es antes de Moisés. Entonces, todo lo que hemos leído de Abraham, lo que hemos leído de Noé, ¿a quién más vimos? José. Son cosas que pasaron antes de Moisés, pero Moisés es quien dedica el tiempo, el conocimiento y demás a dejar ese registro. Yo ayer estaba leyendo una cosa que tal vez alguien aquí ha leído, tal vez el buen Nilton, lector como es, ha leído la Épica de Gilgamesh. ¿Alguien ha leído la Épica de Gilgamesh? ¿No? La Épica de Gilgamesh es un libro muy antiguo, que son unas tabletas grabadas en piedra, que son de los libros contemporáneos, por así decirlo, al Pentateuco. De hecho, hay algunos personajes en común y hay algunas historias en común. Entonces, desde el origen de la Biblia, como empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Moisés no estaba en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra, pues podemos empezar a tener algunos conflictos de interpretación de, oye, pues ¿quién le dijo? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que Dios formó a Adán de la tierra? Si Moisés, ¿estabas ahí? ¿No estabas ahí? Pues probablemente, como vamos a ver en Éxodo 33, son cosas, no probablemente, seguramente son cosas de inspiración divina, donde Dios le dice a Moisés, escribe estas cosas para que los hijos de Israel las tengan. ¿Ok? Así como tenemos historia pasada del pueblo de Israel, del diluvio, de todas esas cosas que Moisés se dedica a que nosotros tengamos, así tenemos Éxodo, que es la vida de Moisés. Moisés vive una vida muy complicada en Éxodo, que ahorita vamos a leer, y eso es lo que le vamos a dedicar mayor tiempo. Y luego tenemos 2 libros, Levítico y Números, que hablan de la escritura de la ley. Entonces hay un momento en Éxodo 20, donde Moisés sube con Dios al monte que está ardiendo, y Dios le da las tablas de piedra, y ahí escribe Moisés los 10 mandamientos, porque Dios le dice, estos son los 10 mandamientos, la primera parte de la ley que vas a usar para gobernar al pueblo de Israel. Moisés baja de ese monte triunfante porque Dios le dio la ley, y lo primero que se topa es que el pueblo de Israel está en adoración a un becerro de oro que Aarón, el sumo sacerdote, les había hecho. Entonces Moisés se enoja y rompe las tablas de la ley, bla, 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 y pasan una serie de cosas que no vamos a ver hoy. El punto de esto es que eso es el inicio de la entrega de Dios a Moisés acerca de algo que se llama la ley, y que muchas veces hemos leído en el Nuevo Testamento acerca de, dicen la ley y los profetas. ¿Okay? Entonces la ley y los profetas para los israelitas en tiempos de Jesús es todo esto que Moisés está escribiendo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y los profetas es lo que viene en los libros proféticos de, ¿cuál es el primero? ¿Daniel? No me acuerdo cuál es el primer profeta, pero de ahí a Malaquías, que son profecías. Tenemos libros históricos, que son 1 y 2 Samuel, Reyes, Esther, Ruth y demás. Pero la ley tal cual está dada aquí, en Números, Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, Levítico y Números principalmente, Moisés tiene la ley como temas de mandamientos de Dios, de que, oye, no coman camarones, y no coman puerco, y no hagan esto, y así se van a dividir la tierra, y esta es la fiesta, y esta es la Pascua, y esta es cómo se sacrifica, y demás. Y tenemos los temas religiosos de cómo hacer el tabernáculo, cómo se va a vestir el sacerdote. ¿Se acuerdan que Dani y Cheque nos compartieron de eso hace como un mes y medio más o menos? Entonces Dios le da a Moisés temas religiosos,
Temas de higiene, temas culturales, temas sociales, temas de cómo matar a los enemigos. Todo eso Dios se lo da a Moisés y Moisés es el receptor de esa información y es el que escribe todo para que el pueblo de Israel lo tenga y nosotros aquí aprendamos muchas cosas. Después tenemos Deuteronomio. Deuteronomio en su nombre significa reescritura de la ley. Y tenemos a un Moisés ya más viejón, ya les escribió 2 libros de ley, que es Números y Levítico, ya vivió con ellos en el desierto, y eso es lo que sí vamos a ver hoy, y les dice, oigan, pues antes de que me muera, les tengo que reescribir la ley, les tengo que decir una última interpretación de la ley, porque yo me voy a morir, y Dios me dijo que porque dudé de él y lo critiqué, no voy a entrar a la tierra prometida con ustedes. Entonces, cuando entren a la tierra prometida, que tenemos 40 años aquí esperando, esta es su ley, Deuteronomio. Deuteronomio 30 es un pasaje precioso, no lo vamos a ver a profundidad hoy, hace tiempo lo revisamos un poquito más a detalle, pero es Moisés muriéndose, dándole un ultimátum, por así decirlo, al pueblo de Israel, diciendo, oye, pues es que aquí está delante de ti el bien y el mal, Israel. ¿Sí? Si haces bien, este es el camino que Dios tiene para ti. Si haces mal, este es el camino que Dios tiene para ti. Sobre ti tienes las decisiones. Se acaba Deuteronomio. ¿Y cuál es el libro que sigue? Marcos. ¿Cuál es el libro que sigue? Josué, que es el sucesor de Moisés. Entonces Josué, hace tiempo, no me acuerdo si en la Santa Cena alguien comentó. No, fue cuando estábamos estudiando el tabernáculo. Josué era un chavalón, un joven, que servía a los pies del tabernáculo, y dice la escritura que Josué no se movía de ahí. Josué estaba sirviendo el tabernáculo, aunque no le tocaba. Josué era uno de los espías que habían, ¿cómo se dice? Espiado, valga la redundancia, la tierra prometida, y de 2 espías, Josué y Caleb, son los únicos 2 que vienen con buenas noticias, los otros 10 Dios se deshace de ellos. Entonces Josué es el sucesor de Moisés, y en nuestra cronología bíblica es el libro que viene justo después del Deuteronomio, y es cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, que Moisés estuvo intentando alcanzar y no alcanzó. Ya les spoileé varias cosas. ¿Están en Éxodo? Muy bien. Éxodo, capítulo 1. Se me cerró aquí mi Biblia. Este es el resumen en 2 minutos de la vida de Moisés, unos 5 minutos. ¿Qué se acuerdan de José? José es el que vimos la vez pasada. Y José, resumiendo lo que el buen Cheque nos compartió, era un cuate soñador, era un cuate que sus hermanos no toleraban, era el indeseable de la familia. Y José, sus hermanos lo venden. ¿Quién es el papá de José? Jacob. Jacob es el hijo de Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Isaac es el hijo de Abraham. ¿Okay? Entonces tenemos a Abraham, el patriarca, a quien Dios le dice, sal de Ur de los Caldeos. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene 2 hijos que se llaman Jacob y Esaú, que se la viven de pleito. Y de hecho, por el pleito entre ellos, Jacob se va a una tierra donde se tiene 13 hijos, 12 hijos y una hija, con 4 mujeres. Y de esos 12 hijos, uno es el que nadie tolera, y es el que venden, y es el que mandan a Egipto, y es el que los ismaelitas le venden a Potifar, y la esposa de Potifar se quiere acostar con él, entonces se enoja Potifar con él, lo manda a la cárcel, de la cárcel sale a ser conocido por Faraón y a ser gobernador de Egipto. Esa es, a grandes rasgos, de lo que Cheque nos compartió. ¿Se acuerdan el final de la historia que vimos la vez pasada? Los hermanos de José, que son los patriarcas de la tribu de Israel, vienen a José a pedir comida porque se están muriendo de hambre. Y José es el amo y señor de Egipto porque Faraón le soltó todo el poder. Entonces José los recibe, les da de comer, les dice, oye, tráeme a tu papá, que es su papá. Entonces Jacob se va a vivir a Egipto y ahí se asientan en la tierra de, no me acuerdo cómo se llama el terreno que les dan, pero básicamente les asignan a estos hombres, hermanos de José, un terreno en Egipto, y Faraón les dice, no hombre, José, tú nos has echado mucho la mano, nosotros le echamos mucho la mano a tu familia, tráete a tu papá, que viva aquí. ¿Gosén?
tierra de Gosén. Es donde viven ellos en Egipto. Entonces, ahí se acaba Génesis, básicamente. Se acaba en que se muere Jacob. No me acuerdo si se acaba en que se muere José, sí, también. Y ahí se acaba Génesis. Eso es la historia que tenemos. Y luego le damos vuelta a la hoja, brincamos del libro y tenemos en el versículo 1 del capítulo 1, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, los hijos de Jacob, que entraron en Egipto con Jacob. Y nos empieza a explicar o hacer un resumen de lo que vimos la vez pasada. Y resulta que ya pasaron muchos años y dice aquí el versículo 8, se levantó sobre Egipto, Éxodo 1:8, un nuevo rey que no conocía a José. ¿Ok? Todo lo que vimos la vez pasada, este rey le vale. ¿Sí? Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Ok? Ya pasó tanto tiempo de José aquí que ya se multiplicaron. Y Dios los está bendiciendo. Probablemente los 7 años de vacas flacas y de hambruna ya pasaron y estos siguen ahí. Y es como que hoy pues nos deshacemos de ellos. ¿Qué hacemos? Y decide, el 11 dice, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro, ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Aquí comienza la esclavitud del pueblo de Israel, que nació y creció en tierra ajena, y los egipcios dicen, oye, pues los ponemos a chambear o qué hacemos porque ya son más que nosotros. Entonces comienza esta esclavitud de impuestos, de labores forzadas, de zonas, de actividades y demás, porque el faraón que está ahí no sabe que ellos en su origen los ayudaron a salir de la bronca en la que estaban. Y dice el 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Aquí hay 2 lecciones bien rápido que podemos ir sacando acerca del pueblo de Israel, no tanto todavía de Moisés, pero el pueblo de Israel hasta la fecha es un pueblo que vive en opresión, es un pueblo que vive en pleito constante con los países en los que está, es un pueblo que vaga por el mundo. Hay muchas cosas que se pudieran hablar del pueblo judío racialmente el día de hoy, buenas y malas, porque tampoco son unas peritas en dulce, pero de su origen, el pueblo de Israel nace en una tierra que no es la de ellos. ¿Sí? Dios le dijo a Abraham, sal de Ur de los Caldeos a la tierra que yo te diré. Pues Egipto no era la tierra que Dios le dijo. Y ahí comienzan y les empiezan a limitar y a poner, ¿cómo se dice?, impuestos y demás. Y si ustedes leen en algún tiempo que tengan ahí libre la historia del pueblo de Israel, pues van a encontrar que esto se repite y 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 se repite. Hay muchas razones que se pueden hablar al respecto. La razón número 1 es que es un tema de Dios con ellos, es un tema espiritual acerca de la relación de Dios con ese pueblo judío por mera soberanía de Dios. ¿Okay? Podemos hablar de Alemania, que es lo más reciente y lo que más conocemos. Podemos hablar de España antes de la conquista de América o el descubrimiento de América. Podemos hablar de un montón de épocas diferentes. Y en todas el pueblo de Israel está vagando como extranjero en una tierra que no le pertenece, batallando con los que sí son de esa tierra. Así de fácil. ¿Por qué? Porque Dios así lo diseñó. Y dice, segunda lección en este texto, la guerra contra, y este es un tema que a mí me encanta, contra la masculinidad en el mundo. ¿Qué hacía fuerte al pueblo de Israel? Los hombres que nacieron ahí. ¿Sí? ¿Qué hacía fuerte o qué hacía que temiera Faraón a los israelitas? Que tuvieran muchos hombres. ¿Sí? Y dice, si son niñas, déjalas vivir. Si son niños, mátalos desde que nacen. En la historia de la humanidad y a la fecha vivimos una guerra
contra, lo voy a decir así, no sé si es la mejor palabra, pero la hombría en el mundo. Tanto que y los hombres somos malos, igual, no somos peritas en dulces y tenemos muchos errores, pero el mundo, los países, las iglesias, las familias, todos necesitan hombres fuertes, firmes, que toman liderazgo y acciones contra las cosas que no están bien. Si Egipto está oprimiendo al pueblo de Israel y su manera de solucionar y de seguir en opresiones, desastre de los hombres, pues eso nos da un mensaje muy claro. Hay una lección muy similar en el nacimiento de Cristo que hizo Herodes. No, hombre, deshazte de todos los niños. ¿Sí? Échatelos. ¿Sí? Porque pues uno de esos es el que me va a querer quitar el trono porque dicen que es el rey de Israel y yo soy rey, entonces me deshago de todas las amenazas. Podemos ver eso reflejado en muchas maneras y no es el tema de hoy, pero sí notemos cómo estos ¿cómo decirlo? Diagnósticos o estos síntomas, perdón, acerca de los problemas en la humanidad tienen 6,000 años de existir o más. ¿Sí? Deshazte de los hombres, quítalos y así no van a ser amenaza. Algún día también que tengan tiempo libre, lean las estrategias de guerra actuales que hace un pueblo cuando quiere invadir a otro y lo primero que hace es sistemáticamente debilitar a los hombres, sistemáticamente deshacerse de los que pueden pelear, meterse en el gobierno. Criticamos mucho a los gringos, o no sé si ustedes lo hacen, pero oh, es que los gringos que andan haciendo en Venezuela, ¿quién les habla? No, pues que Venezuela tiene un chorro de petróleo y los gringos lo quieren para ellos. ¿Qué hacen? Pues meten un gobernador ahí que está pagado por el gobierno americano y meten una insurrección y dividen al ejército y demás. Y eso debilita internamente al país y hace que sea fácil de conquistar. Eso pasa, ha pasado, seguirá pasando. Cuidemos nuestras familias, nuestras iglesias y que tengamos esto presente. Sigamos. 17. Las parteras, ya lo leímos, temieron a Dios, ¿sí? Temieron a Dios y no hicieron esto que les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey, versículo 18 de Egipto, hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Para cuando nos hablan, el huerquillo ya está bañado. Sí, entonces llegamos nosotras según esto a hacerte caso y no podemos porque las mujeres hebreas dan a luz sin avisarnos. ¿Sí? Y dice el 20, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Es decir, si ven que hay un niño vivo que estas mujeres no mataron, ustedes matan. ¿Sí? El faraón dijo, echad al río a todo hijo que nazca. Y seguía la guerra. Y en esas condiciones de esclavitud, de opresión, de guerra contra los bebés varones, nace Moisés. Y nace de la tribu, dice, sí, un varón de la familia de Leví. Fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo antes de que llegara la partera, entre comillas, porque la partera era cómplice, lo dice, lo esconde. 3 meses, ¿sí? Esconden el embarazo, esconden el huerquito. Más de un año, oye, estamos embarazados, 9 meses, 3 meses. Tenemos el niño y ahí llorando, gritando, pidiendo comida y demás. Y dice, no pudieron ocultarle por más tiempo, dice el versículo 3. Y se tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. El río era la herramienta que Faraón les acababa de decir en el 22 del 1 que usaran para matar a los niños. ¿Qué les dijo? ¿Ves un niño? Lo echas al río. Bueno, pues esta mujer entiende que no le queda mucho de otra y construye ¿qué construyó? Moisés. Un Moisés. ¿Sí? ¿Sí sabes qué es un Moisés, Nilton? No, ¿cómo, Nilton? Que no tiene niños. Es una camita como medio techo y se le dice un Moisés por esto. ¿Sí? Construyó un Moisés y puso al Moisés ahí. Y lo va y lo pone al río y dice, una hermana suya, versículo 4, se puso a lo lejos para ver qué le acontecería. Que dijeron, pues no lo van a matar. El primero que lo encuentre, voltea el huerquillo y lo deja que se ahogue y ya. Y está una hermana viendo de que, híjole,
¿qué va a pasar con Moisés? ¿Sí? Y dice, y la hija de Faraón, versículo 5, descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. ¿Qué es lo primero que genera en ella el bebé? Compasión. Y dice, este niño tenía que morir. ¿Sí? Este niño es hebreo. Faraón acaba de decir que los matemos, pero yo tengo compasión de él. Entonces, versículo 7, su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del hijo, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ganaron la mamá de Moisés, hasta le pagaron por criar a su propio hijo. Sí, porque va la hermana y le dice, oye, pues tú eres hija de Faraón, ¿quieres una niñera? Ah, no, sí, ¿cuánto sale? No, dile que yo le pago para que me lo críe. Se lo lleva a su propia mamá. Imagínense el gozo de la mamá de que le regresó el huerquito. Yo pensé que ya se iba a morir, pero aquí está y me están pagando para que lo críe y ya no lo van a matar, porque la hija de Faraón lo prohijó, ¿sí? Lo adoptó. Dijo, este niño es mío. Ya está protegido porque ya es nieto de Faraón. Ya la hizo. En aquellos días, versículo 11, sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Violento el Moisés. ¿Qué pasaba? Moisés sabía que él era hebreo. Moisés, nadie sospechaba que era hebreo, o si sospechaban, pues estaba protegido. Él era hijo de la hija de Faraón y está viendo cómo maltratan a su sangre y dice, oye, pues vio que estaba mal el asunto, no hay nadie viéndome, aquí me lo echo, lo enterramos, nadie vio nada. ¿Sí? Al día siguiente, versículo 13, salió y vio a dos hebreos que reñían entre ellos. Entonces dijo al que maltrataba al otro, oye, ¿por qué se están peleando? ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Versículo 14, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Sí? Entonces Moisés, por andar protegiendo a su gente, su propia gente se le voltea y le dice, oye, pues ¿tú qué te crees? Se entera su abuelo y le dice, pues te va a matar. Entonces Moisés se chispa. Y aquí comienza, creo, la vida en realidad de Moisés. Así como la vida de José tal vez comenzó en esa cisterna y toda la obra de Dios en la vida de José comenzó a través de ahí, aquí comienza la vida de Moisés. Dice 16, versículo 16 del 2, estando sentado junto al pozo en Madián, 7 hijas que tenía el sacerdote Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. ¿Sí? Otra vez, no se deja el buen Moisés. Y dice, y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, es que un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio a su hija Sefora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Y luego fueron y pusieron una tienda de maquillajes. No se crean. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y fíjense lo que dice aquí, y subió a Dios el clamor de ellos. ¿Sí? Y oyó, versículo 24, Dios el gemido de ellos y se acordó. ¿Sí? ¿De qué se acordó? De su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Okay?
Am, Vamos a brincarnos ahorita hasta el 7, que era la primera lectura sugerida. Pero en lo que llegamos ahí, quiero que pensemos y revisemos rápidamente esto que viene en el 3. Dios llama a Moisés. Y Dios llama a Moisés desde un arbustito que está ardiendo en el desierto y no se consume. Y Moisés está haciendo algo y está apacentando ovejas. ¿Okay? Cuando Moisés escucha el pedido de Dios, en el capítulo 4, perdón, los hice ir al 7, si me ayudan regresando al 4, Moisés se niega o duda de lo que Dios le está pidiendo. ¿Sí? Y dice el 4:1, Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. ¿Cuál era la última interacción de Moisés con el pueblo de Israel? Que le habían dicho de que ¿quién te puso a ti de juez sobre nosotros? ¿Sí? Y dice, ellos no me creerán ni oirán mi voz. ¿Sí? Y le dice, Jehová le dijo, versículo 2, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Y dice, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Moisés empieza a cuestionar lo que Dios le dice. Si están en el 4, ayúdenme con el 3:13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me van a preguntar, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel. Si se dan cuenta, ese yo soy viene en mayúsculas, todas las letras, ni siquiera viene la primera en mayúsculas. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Sí? Cuando Dios llama a Moisés, Dios lo llama, y primero veamos esto que acabamos de leer y luego vemos lo del 4, Dios lo llama en base a lo que Dios es, y Dios lo llama en base a un pacto que Dios tenía y del cual leímos en el 2, Dios se acuerda. Y Moisés dice, oye, pues es que nadie me va a creer, oye, nadie me va a seguir. ¿Cómo van a saber que sí te vi? ¿Cómo van a saber que sí me llamaste? Y en otra parte dice, es que en el 4:10 dice, soy tartamudo, ni siquiera soy bueno para echar speeches acá convincentes, no soy político. ¿Sí? ¿Cómo van a saber? Y fíjense que Dios le pudiera decir a Moisés, oye Moisés, es que tú te sabes de todas el palacio de Faraón. ¿Creciste ahí, Moisés? Tú, es más, hablas el idioma, te conoces los pasillos, te conoces los protocolos, puedes ir a negociar, sabes quién es quién, sabes quién es el alcalde, el gobernador, el diputado, conoces la grilla interna. ¿Eres bien útil para mí? No le dice eso. Le podía haber dicho, oye, pues es que entre todos los niños que estaban matando en el río, a ti te salvé y te salvé para este momento, porque me iba a acordar de las cosas que quería hacer y te iba a usar. Te elegí desde que naciste. Tampoco argumenta con él. Moisés tiene 40 años en el desierto apacentando ovejas. ¿Sí? Y tampoco le dice a Dios, oye, fíjate, es que estos 40 años que llevas apacentando ovejas en el desierto son entrenamiento, porque vas a pasar 40 años apacentando judíos en el desierto. Es más, ya te preparé. No, le dice, yo te llamé. Yo llamo al pueblo de Israel y les vas a ir a decir, yo soy el que soy, os envío a vosotros. El nombre de Dios es el que domina, el nombre de Dios es el que está encima, el nombre de Dios es el que llama y no necesita, aunque hubiera buenas explicaciones y aunque hubiera buenas razones por las cuales Moisés le era útil a Dios, no las necesita. Yo soy te llamó. Y en el 4:1 lo que leímos, le dice Moisés, es que pues dame una prueba, Dios, dame una evidencia para que me crean. Bueno, tu vara se va a convertir en serpiente y la vas a tirar al piso y se va a convertir en serpiente y van a saber que te conocí. Entonces Moisés, armado de una vara que se convierte en serpiente,
parece que a voluntad de Dios, va a Egipto, porque Dios lo mandó. Y ese es el comienzo del llamado de Dios a Moisés. Yo a veces me pregunto si Moisés tiraba la vara y dice, híjole, donde no se convierta en serpiente, esto me linchan los mismos judíos, pues de por sí ya no me querían. Y Dios obraba, y Dios contestaba, y Dios actuaba. Llega Moisés y su hermano Aarón. ¿Es su hermano o es su primo? Hermano. Es su hermano. ¿Por qué? Porque dice, oye Dios, es que yo no sé hablar. Y Dios le dice, bueno, tu hermano sí sabe hablar. Sí, es bueno, no se achica. Entonces, bueno, iban juntos. Dios les da dones a cada uno. Y llegan a Faraón. Y llegan triunfantes, armados del poder de Dios, a decirle, Faraón, dijo Dios que te deshagas de tu mano de obra barata. Dijo Dios que dejes ir a este pueblo que pues te mantiene la economía andando probablemente. Sí. Y Faraón hubiera dicho, híjole, no, pues me son bien útiles, me sirven. Sí, me ayuda un poquito pues no les pagamos gran cosa, se nos muere uno y pues estos se multiplican como conejos, entonces pues se muere uno y sale otro. Oye, de repente se les morían muchos hombres y decían, oye, pues por unos 6 mesecillos deja que nazcan más hombres para ponerlos a chambear. Así como le hacen los gringos cuando abren la frontera. Oye, ya es temporada de piscar en naranjas en Florida. Ay, de repente la Border Patrol ya no deporta a nadie. ¿Por qué? Porque necesitan mano de obra barata. Así pudiera decir el faraón. Y dice el 7:14. Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. ¿Sí? Esto es después de que ya se presentaron con Faraón, ya hicieron un milagrito ahí Aarón y Moisés. Y Faraón dice, no, pues ustedes hacen milagros, yo también hago milagros, yo tengo hechiceros que hacen milagros. Tu vara se hace culebra, la de aquí en mi profeta también. Entonces Faraón se endurece y dice, no, pues ese Dios yo no lo conozco. Y ese Dios, a quien Faraón no está reconociendo, le dice a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido. ¿Sí? Y dice el 17, así le vas a decir a Faraón, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre y los peces que hay en el río morirán y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. ¿Y qué hace Faraón? Dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho, y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, pero no podían beber de las aguas del río, y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Comienza aquí el texto de las plagas de Egipto. No las vamos a leer todas, pero ayúdenme hojeando sus páginas del 7, 8, 9 y vean el orden en el que pasan las plagas. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Un río que se convierte en sangre y peces muertos. Si aquí dijéramos, oye, la presa de la boca se echó a perder, está llena de sangre y se murió todo lo que hay ahí, ¿qué sería una consecuencia inmediata de que los peces del agua de la presa de la boca se empiezan a morir? Pues el ecosistema empezaría a fallar. Los pajaritos que van y agarran pescado de ahí, ya no habría, tal vez los gusanos y demás.
y pudiéramos darle explicaciones naturales a un hecho sobrenatural. Eso es lo que más o menos a grandes rasgos empieza a pasar aquí. Oye, ya no hay agua y luego hay ranas. Entonces, pues, adelante. Nada más quería decir dos cosas. Para los egipcios, el río Nilo, al cual se refiere el texto, era sagrado. Ajá. Y segunda cosa, que el faraón no solo era rey y gobernante, sino se decía que era hijo de Ra, y Ra era el sol, por lo cual el faraón era como un semidios. Ajá. Una persona con poderes divinos, no era lo mismo que el rey, sino era todavía más que eso. Entonces, por eso Dios pues le es muy evidente quién es él, o sea, le dice, o sea, quiere demostrarle el poder. O sea, tú te crees esto delante de tu pueblo, pues mira aquí, o sea, hay alguien más poderoso, yo soy Dios el creador. Claro. Sí, ahorita me siento oprimido por el tiempo, pero hay muchas simbologías en lo que Dios hace con los egipcios. Y una de ellas es esa, que las cosas que Dios va tocando en ellos son divinas para ellos. Así como esa, hay una muy parecida en el profeta Jonás. Cuando Jonás va a Nínive y lo escupe un pez, el Dios de los ninivitas era un pez. Entonces Dios usa estas falsas deidades y estas adoraciones y las pone en evidencia, en parte a través de este tipo de obras. Gracias. ¿En qué estábamos? El río convertido en sangre. Se empiezan a salir ranas de todos lados. Y pudiéramos decir, oye, pues esta plaga de ranas es provocada porque el agua se echó a perder. Entonces, pues las ranas que viven en el agua ya no pueden estar en el agua. Entonces, pues se nos infestó Egipto de ranas. Y dice el 8 del 8, Faraón llama a Moisés y le dice, oye, oren a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. ¿Sí? Y Moisés las quita, y Faraón en el 14, 15 dice, endureció su corazón. ¿Sí? Y no dejó que el pueblo fuera a adorar. La petición inicial de Aarón y de Moisés es que Dios deje ir a su pueblo. Vamos a ver bien rápido tres cosas porque quiero brincar del texto y creo que no vamos a llegar a Deuteronomio, pero vamos a llegar a Éxodo 33. Y dice el 8:25, después de que hubo piojos y moscas en la tierra de Egipto, Faraón llama a Moisés y les dice, órale, vayan a ofrecer sacrificio. ¿Sí? Ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra, les dice Faraón. Ya me doy por vencido, ya no puedo con las ranas, no puedo con los piojos, no puedo con las moscas, no puedo con que no haya agua, esto se me está desmoronando, ya, suficiente, ofrece sacrificio. Y dice Moisés, versículo 26, dice, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ahí, a 3 días de distancia, ofreceremos a Jehová sacrificio. Y dice Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no se vayan muy lejos. Y aquí hay una pequeña lección que vamos a equiparar a la lección del 10:7, donde después de las plagas del granizo, después de la plaga de úlceras y de que se muere todo el ganado, vienen unas langostas y Faraón otra vez les dice, bueno, vayan a adorar. Y dice el 8, perdón, no el 7, el 10:8, que Faraón le habla a Moisés y Aarón y le dice, ahora está bien,
Vayan a servir a Jehová, así dice, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Cuál es la pregunta que sigue ahí? ¿Quiénes han de ir? ¿Sí? Y Moisés dice, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la negociación de Faraón con Moisés es, vayan y adoren, pero no vayan tan lejos. Vayan y adoren, pero no se lleven a los niños. Vayan y adoren, pero aquí, tranquilamente. Y hay una pequeña lección que este tipo de cosas son las que normalmente en un llamado de Dios estorban. Y Moisés era llamado a sacar el pueblo de Egipto y de tornarlo a adoración a Dios. Y el lugar donde estaba el pueblo de Egipto, el egipcio, el lugar donde estaba el pueblo de Israel, limitaba eso. Y pudiéramos decir, oye, es que yo quiero ir a adorar a Dios. Y el mundo que nos rodea nos dice, oye, pero no seas tan exagerado. Nada más los domingos. No te tienes que ir tan lejos. ¿Sí? Oye, es que yo quiero adorar a Dios y yo quiero que mi familia vaya a la iglesia. Y dice, no. Pues los niños son libres de decidir. Y sí son, pero queremos educar. Oye, es que Dios demanda estas cosas de mí. Y la negociación del mundo, y de este caso aquí de Faraón con el pueblo de Israel es, no tanto, poquito, aquí cerquita, sin los niños. ¿Sí? Y nuestro llamado, el llamado de Moisés, es completa y totalmente sujeción a Dios. Dice el 10:10, dice, Él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Sí? ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? ¿Sí? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro, no será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová. ¿Sí? Pero no te lleves a los niños. Que ellos no sirvan a Jehová, que ellos se queden aquí. ¿Sí? Porque quiero negociar mi compromiso a Dios. Quiero negociar qué tanto adoro a Dios. Vamos saltándonos un poquito textos, pero la negociación del mundo o de Faraón con Moisés se torna en muerte de estos ganados, muerte de sus primogénitos, muerte de todo su ecosistema social y una liberación del pueblo de Israel de Egipto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, después de la muerte de los primogénitos, dice, perdón, perdí la referencia, pero dice que el pueblo de Israel, de Egipto salía y les daba joyas, y les daba dinero, y les daba bienes, de que ya váyanse de aquí. Y salieron ellos en abundancia. Y salió un pueblo fortalecido por Dios y salió un pueblo enriquecido. Y se van de Egipto y Dios los saca de ahí, divide el Mar Rojo y se deshacen de Egipto. Ya llevo 45 minutos, vamos a darle unos 20 más. Y vayan a Éxodo 33. Vamos a brincar en estos 20 y tantos versículos que brincamos. Las experiencias de Dios en el desierto, o algunas de esas experiencias de Dios en el desierto, y la entrega de la ley. Habiéndose deshecho Israel de los egipcios, hay escenas como cuando dicen ellos de que no, hombre, ¿para qué nos sacabas de Egipto? ¿Para qué nos sacó Dios de Egipto? Si nada más nos iba a dar maná. ¿Por qué Moisés hizo esto y esto y lo otro? Y hay murmuraciones, hay quejas contra Moisés, contra su liderazgo, contra el llamado de Dios de ellos de salir, contra Dios mismo. Hay adoración de un becerro de bronce. Hay un montón de cosas. Y Moisés se mantiene firme, así como se mantuvo firme delante de Faraón, así como Dios lo seleccionó, así como sacó al pueblo de Egipto. Moisés tiene una relación con Dios a través de todas esas situaciones muy cercana.
En el versículo 33, capítulo 33, y si tienen ahí el 33, háganme el favor de leer el último versículo del 32, porque nos sirve de contexto. Dice, Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formaron. Dios está enojado con ellos porque están adorando a un Dios falso. ¿Sí? Y dice el 33, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblos de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. ¿Sí? Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, versículo 9, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Resumiendo esto que acabamos de leer, Dios está enojado con el pueblo, el tabernáculo ya no está en medio del campamento de Israel, lo ponen afuerita y Moisés es el que sale y el pueblo está, tal vez su actitud que dice aquí de que hoy se paraban todos y se esperaban a que Moisés entrara y luego ya que Moisés entraba, que veían bajar la nube sobre el tabernáculo, adoraban. Pareciera ser que está como que el pueblo, disculpen la expresión, pero con la cola entre las patas. Está regañado porque se fue en pos de otro Dios, Dios los hirió y Dios se indignó y le dijo, yo no voy a andar contigo porque te voy a consumir, es más, ponme allá afuera y voy a hablar con Moisés. Y el pueblo está viendo eso y se dice, híjole, la regamos, pues vamos a ver si Dios sí habla con Moisés. Sí, porque Moisés fue el que Dios apuntó para sacarnos de Egipto. Moisés es el que nos sacó de Egipto. Moisés es el que hizo todas las plagas. Moisés es el que negoció con Faraón. Moisés es el que puso su vara y se abrió el mar rojo. Y no lo leímos, pero vale la pena que lo lean. Moisés es el que nos ha llevado a través de todas estas cosas. Y Dios se enojó con nosotros, pero no con Moisés. ¿Sí? Y Moisés entra con Dios y Dios habla con él. Y dice, habla con él como decía, como habla cualquiera a su compañero. ¿Sí? Esa es la interacción de Dios con Moisés. Y vamos a tomar 10 minutos para ver un tema del carácter de Moisés a través de todas estas situaciones que solamente creo este capítulo nos da. Dice Moisés a Dios, versículo 12, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú, Dios, me dices a mí, saca a este pueblo, ¿sí? Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo, ¿sí? Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos, ¿sí? Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, ¿sí? Para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿Cómo habla alguien con un compañero? Pues sin miedo normalmente, sin nervios, sin quedarse con cosas. Y, oye, alguien que es mi igual y que en tu mente consideras tu igual o que lo consideras, no sé, compañero de trabajo, etcétera. Oye, pues quedamos en eso. Y no lo hicimos. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo le hacemos? Ayúdame, te ayudo, etcétera, etcétera. Así se habla con un compañero. Y Moisés le dice, oye Dios, es que tú dijiste que sacara al pueblo. El pueblo ya está fuera. Tú dijiste que fuera por el Egipto. Ya no estamos en Egipto, ¿sí?
pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo, ¿sí? Pero, estoy en la segunda parte del 12, dice, tú dices, ¿sí? Que me has conocido por mi nombre. Tú dices que he hallado gracia en tus ojos, ¿sí? Creo que es muy bonito, es muy humillante la posición de Moisés delante de Dios, porque es una posición de duda y es una posición de demanda. Tú dices que saque el pueblo de Israel, ya lo saqué. Tú dices que la vara esa la aventaba y se convirtió en serpiente, ya pasó. Tú dices y no me estás cumpliendo, Dios. No me estás dando suficiente, ¿sí? Ahora pues, dice el 13, si he hallado gracia en tus ojos, si es que es cierto eso que dices de mí, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. ¿Sí? Todavía no leamos la última frase. Oye, Moisés, te iban a matar de niño. Oye, Moisés, nadie tenía por qué salvarte, Moisés, nadie tenía por qué darte poderes mágicos para que convencieras a Faraón, nadie tenía por qué traerte por todo el camino que yo te llevé. Y Moisés dice, muéstrame tu camino. Pues tengo 40 años mostrándotelo, Moisés. Bueno, tal vez aquí todavía no tienen 40. No, te subiste al monte y te di las tablas de la ley. ¿Qué más quieres? ¿Sí? Y dice Moisés, para que te conozca, ¿sí? Y halle gracia en tus ojos. Ese deseo del corazón de Moisés, a través del caminar con el pueblo de Israel, es el deseo de Moisés hacia Dios. Y la siguiente frase nos lo deja, creo que bastante claro, porque Moisés dice, este pueblo es tuyo, no mío. El pueblo que tú me mandaste sacar, lo sacaste porque tú quieres, Dios, no porque yo te fui y te dije, oye, Dios, ayúdame a sacar a los israelitas. Este pueblo es tuyo, ¿sí? Pero yo te quiero conocer. Yo, Moisés, que estoy aquí en el tabernáculo, que nadie entra, estoy hablando contigo como un compañero y quiero que me compruebes que hallé gracia delante de ti. Quiero que me hagas saber que es cierto tu promesa. Quiero que me compruebes a mí, no al pueblo, que abres el mar rojo. Versículo 14. Él dijo, Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. En lo que queda del camino, mi presencia irá contigo, ¿sí? Y te voy a dar a ti, Moisés, descanso. Y Moisés respondió, versículo 15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué acaba de decir Dios en los primeros 9 versículos que leímos? Váyanse ustedes, pero yo los voy a consumir si ando con ustedes. Y Moisés dice, si eso va a pasar, aquí déjanos. Si eso va a pasar en el resto de la peregrinación que tenemos, no nos saques de aquí. Esa es una buena actitud que nosotros podemos adoptar al hacer lo que hagamos en nuestra vida, pero creo que es aún más importante en temas espirituales, porque Moisés podía estar seguro que el sentido de su vida era hacer esto, era sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Y Moisés dice, oye Dios, eso que yo tengo años haciendo, eso a lo que me llamaste, eso para lo que me salvaste, yo no lo voy a hacer si tú no vas conmigo. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo tal vez aterrizado a nosotros. Es como si decimos, oye, es que vamos a ir a evangelizar, porque aquí dice la Biblia que evangelicemos. Nuestra actitud al hacer esas cosas debería de ser esta. Si Dios no va a ir con nosotros al evangelismo, mejor ni vayamos, ¿sí? Obviamente obedecer es bueno y Moisés tenía que obedecer, pero si Dios no va a estar con nosotros en nuestras reuniones, mejor no las hagamos. Si Dios no va a estar con nosotros en las cosas que Dios nos dice Moisés, no nos saques de aquí. Ahora, la razón de hacer eso es porque nosotros y Moisés queremos conocer a Dios. Queremos ver que hallamos gracia en sus ojos, personalmente, no el pueblo colectivo, sino que yo hallé gracia delante de ti. Dice el 16. ¿Cómo voy a saber? ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sí, y es una condición que Moisés le está poniendo a Dios. Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Sí? ¿En qué se conocerá que hemos hallado gracia en tus ojos? En eso. Si se dan cuenta, Moisés no está demandando nada que Dios no le haya prometido. Moisés no le está diciendo, oye Dios, es que aparte de la tierra prometida, quiero un castillo para mí. Quiero más de la tierra prometida. No, le dice, cumple tus promesas, Dios.
tú prometiste eso, tú me llamaste a eso, en eso se va a saber, ¿sí?, que yo y tu pueblo hemos hallado gracia delante de tus ojos, ¿sí? Y dice el 17, Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Sí? Ya logró Moisés esa parte del argumento. Ya Dios le dijo, está bien. ¿Sí? Te conozco. Sé que te salvé, sé que me has obedecido, sé que has aguantado vara. Voy contigo. Hace unos versículos dije, no, pero voy contigo. Versículo 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Este versículo es el versículo más ambicioso de todos los hombres que han hablado con Dios. ¿Sí? Ni Pedro en el monte de la transfiguración se atrevió a tanto. Te ruego que me muestres tu gloria. ¿Sí? Ya te convencí de que sí vengas conmigo. Ya te convencí de que cumplas tu palabra. Yo, Moisés, me siento solo, Dios. El pueblo este es duro de servir. No puedo con él. Anduve 40 años vagando en el desierto, me corrieron de Egipto, anduve apacentando ovejas, me mandaste a batallar con Faraón, batallé con Faraón y ahora estoy batallando con el pueblo. Resulta que sí vas a cumplir tu palabra, pero te ruego que me muestres tu gloria. Le respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. ¿Sí? Dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Desmenucemos brevemente este versículo. Dice, Moisés demanda la gloria de Dios. ¿Sí? La gloria de Dios no estaba en las plagas para Moisés, no estaba en el mar abierto para Moisés, no estaba en el maná, no estaba en las tablas de la ley, no estaba en la conversación que estaba teniendo. Él demanda ver la gloria de Dios y Dios le dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. ¿Sí? A mí siempre, sinceramente, me ha llamado la atención esta frase, mi bien, como si Dios escogiera qué puede Moisés soportar ver de Dios. ¿Sí? Voy a pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y cuando describe eso, dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Incluido en esa frase, nosotros. Incluido en esa frase, Moisés. Incluido en esa frase, el pueblo de Israel, que recibía, así como nosotros recibimos, misericordia de Dios. Clemencia de Dios. Romanos, y Pablo en Romanos habla mucho de este pasaje, es un muy buen pasaje para estudiar después. Pero Dios dice, está bien, Moisés, tú ganas, te conozco, hallaste gracia delante de mí, voy a hacer pasar todo mi bien delante de ti. Dijo, versículo 20, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. 21, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. ¿Se acuerdan dónde está esta conversación sucediendo? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Al parecer en el tabernáculo. Porque todo el pueblo estaba esperando que Moisés entrara al tabernáculo y bajara a la nube y hablara. Entonces Dios le dice, hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. ¿Sí? Es un monte. Y ahí en ese monte una cuevita. ¿Sí? Y tú vas a estar ahí. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. ¿Sí? En una covachita. Y te cubriré con mi manto hasta que haya pasado. ¿Sí? Después apartaré mi mano y verás mis espaldas. Yo no sé si acaso es posible dimensionar esta escena, pero yo me imagino así como que Dios tapando a Moisés y caminando, y le quita la mano y le deja ver un indicio, una sombrita, algo de lo que Dios era. ¿Sí?
¿A quién está cuidando Dios? ¿Dios se está cuidando de Moisés? Dios está cuidando a Moisés de sí mismo. El hombre escogido por Dios, usado por Dios, tratado por Dios, corregido por Dios, ¿sí? Que más se atrevió a ir con Dios a decirle: Dios, yo te quiero conocer, yo te quiero ver, porque quiero ver que lo que tú dices de mí es cierto. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Aquí acaba el texto. Moisés escribe este texto. Moisés está escribiendo esto y brinca y dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra, y cambia el tema. Moisés tiene esta experiencia con Dios y tenemos lecciones en la vida de Moisés, y de verdad me siento que corto al querer hablar un poquito de su vida hoy. Tenemos lecciones de la vida de Moisés como esta, tenemos lecciones de la vida de Moisés como la peña, donde Moisés golpea una peña y sale agua, y es una figura del Cristo, y tenemos lecciones de la vida de Moisés en Egipto y en el desierto y con Dios y demás, que hacen o Dios usa para traer a su pueblo a una tierra que le había prometido a Abraham, para llevar a cabo pactos. ¿Sí? Cuando Cristo está en la tierra, Cristo sube a un monte. Y dice, no tienen que ir ahí, les voy a leer el pasaje de Marcos. Apareció Elías con Moisés en un monte con Dios. De las últimas cosas que sabemos de Moisés es Moisés en un monte con Dios. Y dice, apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. ¿Sí? Y Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estamos aquí viendo esta escena de gloria, viendo al mejor de los profetas y al líder moral del pueblo de Israel hablando contigo. Bueno es para nosotros que leemos este texto, bueno es para nosotros que conocemos estas lecciones, que hagamos 3 enramadas. ¿Sí? Que es una enramada como una... yo me imagino como los camastros de playa que tienen así un techito y ahí puedes estar un muy buen rato. Bueno es que hagamos así unas casitas aquí. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Yo, Pedro, con Juan y Jacobo, que estamos viendo esta escena sacados de onda, vamos a hacer aquí unas casitas y aquí nos quedamos para que estén a gusto ustedes 3, porque merecen estar bien, merecen este lugar como de adoración, porque la enramada también implica eso. ¿Sí? Y dice, pero no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿A qué fueron Moisés y Elías? A glorificar al Cristo. ¿Qué estaban viendo Pedro, Jacobo y Juan? El Cristo glorificado por Moisés y Elías. Por si había dudas en la mente de Pedro, Jacobo y Juan, Dios abre el cielo y dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. ¿Qué dice Jesús constantemente? Vengo a cumplir la ley y los profetas. No vengo a abrogar la ley, vengo a cumplirla. ¿Qué viene a hacer Moisés? A glorificar al Hijo. ¿Qué hagamos nosotros cuando leamos estas historias de José, de Jacob, de Abraham, de Noé, de Moisés? Glorifiquemos al Hijo. Busquemos al Hijo en esas historias. Sinceramente, la vida de Moisés da para mucho más que lo que acabo de compartir. Les invito a que lo lean, les invito a que lo busquen, y si un día nos aventamos otra predicación de esto, y podemos ir a Deuteronomio 30, me quedé con las ganas de ir ahí. Pero veamos como en José, cómo las situaciones de su vida, muy terrenales: oye, la señora, mi jefe, se quiere acostar conmigo. Caray, pues qué sencillo eso, ¿no? Qué buen chisme. Oye, mis hermanos no aguantan mis sueños. Oye, mis hermanos se pelearon conmigo. Natural. Oye, Moisés, el faraón no quiere dejar ir a sus esclavos. Normal. Como todas esas situaciones obran en la vida de ellos.
obran en la vida de hombres sencillos, faltos, y Dios obra en ellos y a través de ellos en sus circunstancias. Y obra para que apuntemos a Cristo. Obra para que volteemos a ver a Cristo y veamos cachitos de Cristo en cada una de estas cosas. Cuando leamos y lean sus Biblias, que les invito sinceramente a hacerlo, busquemos eso. Vamos a ver, como Pedro y Jacobo y Juan, a Jesús rodeado de profecías, a Jesús rodeado de leyes, a Jesús rodeado de cartas paulinas. Y en un punto veamos cómo eso apunta a Jesús. Y veamos, como acabamos de leer, a Jesús solo. Gracias por su tiempo, vamos a orar. Te agradecemos tu palabra y agradecemos las lecciones y las vidas que podemos reconocer aquí y podemos identificarnos en tal vez las dudas, identificarnos en los cuestionamientos, en la ineptitud tal vez de agradarte, de obrar a favor tuyo. Y vemos en nuestras vidas y en las vidas de hombres como nosotros cómo te glorías en la debilidad y tu poder es perfeccionado ahí. Ayúdanos a ser dignos siervos tuyos, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a buscar tu palabra, ayúdanos a escudriñarla y al rascar la superficie de lecciones como esta, ayúdanos a buscar más, a aprender más y a conocer un poco más a tu Hijo en todas estas historias. Gracias por el tiempo que podemos pasar como iglesia haciendo esto. Gracias por la reunión del día de hoy. Te volvemos a pedir por los que no están, te pedimos en especial por la señora Yola, por la señora Norma. Sé con ellas en su situación, sé con ellas en su camino, sé con nosotros el resto del día. Ayúdanos a glorificarte no solo durante la reunión, no solo durante los himnos, sino a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores con nuestras vidas también. Gracias por tu Hijo Jesús. Amén.